esta mañana vamos a ver únicamente la primera visión, que consiste en las acusaciones y pruebas de los delitos cometidos. ¿Qué es de lo que los acusa el Señor y cuáles son las pruebas con las que se dejan ver estas acusaciones? Y que se detallan en 4 pecados cometidos. Se detallan ahí en 4 pecados cometidos. Esto nos va a ayudar entonces a entender que nada está escondido a los ojos de Dios y que eso traerá consecuencias a nuestras vidas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿De acuerdo, amigos? Vamos a leer el texto. Lo voy leyendo y quiero que ustedes, si no lo ven aquí muy plenamente, lo vayan viendo en la escritura. Observen, hay muchos detalles aquí. Dice: en el año 6º, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Qué interesante, hermanos. Lo mandaba a entrar, lo mandaba a observar, veía lo que veía y decía: todavía va a haber algo peor, algo mayor. Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y observen, todo está en el templo. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí la pared, un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Se dan cuenta? Cada vez parece que va consecutivamente, cada vez las abominaciones son mayores hasta llegar a esta. Observen. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Esta casa es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los escucharé, no los oiré. Un detalle, hermanos, amigos, antes de empezar.
Al leer el relato de esta primera visión, podríamos asemejarlo a cámaras ocultas, ¿no es cierto? Muy pronto vamos a tener cámaras aquí, por cierto, hermanos, precisamente para el cuidado de los niños, para el cuidado de la gente que entra, pero parece que este relato nos lleva como si hubiera cámaras ocultas, ¿no es cierto?, ahí en el templo. Y bueno, déjenme decirles, ya hay cámaras. Ya hay cámaras. Tengan cuidado con lo que hacen, hermanos. Tenga la iglesia cuidado con lo que hace. Esas cámaras son los ojos de Dios. La cosa es que la iglesia, hermanos, sale de aquí y la gente piensa, ya no estoy en la iglesia. Pero si verdaderamente eres cuerpo de esa iglesia, la iglesia sigue siendo observada en el lugar más recóndito de tu vida. Y aun cuando llegas al templo y estás aquí, cuando llegas a la iglesia, Dios está viendo la verdadera razón de tu presencia y todo lo que entra por tus ojos, lo que piensas, lo que hay en tu corazón, todo lo está viendo, como lo vamos a ver aquí, hermanos. Entonces, parecen como cámaras ocultas, son muy comunes hoy en día, ¿no es cierto? Todas las cámaras pueden ver hoy cualquier cosa. Del mismo modo, entonces, Dios puede ver y nada va a pasar por oculto delante de Él, hermanos. En muchas ocasiones la gente busca esconderse, ¿no es cierto? La gente busca la oscuridad para cometer sus pecados. Está tratando de pensar que nadie le vea, porque no quieren que otros los vean. Y creen que bajo irse a esconder aquella oscuridad o aquellos cuartos va a proteger sus malos actos, que son muy conocidos ante los ojos de Dios, hermanos. Pero para Dios, hermanos, de verdad, todo es muy conocido. Todo es muy conocido. Bien, solo quería que entendiéramos esta parte. Dios está llevando al profeta, él llega al templo y lo está introduciendo por un cuarto, por el patio, por otra puerta de adentro del interior, al patio, al lugar santo. Lo está introduciendo por todos los lugares. Hermanos, ¿qué cosa no puede ver el Señor? Esto es impactante, hermanos. Mientras yo estaba estudiando eso esta semana, era mi lectura, estaba pensando en la iglesia. Y es donde yo sentía tanta tristeza, porque decía, no, los hermanos y yo y todos necesitamos la oportunidad de Dios de recapacitar en los errores que estamos cometiendo como iglesia, hermanos. No es llenar la iglesia con tortas y refrescos, hermanos. La iglesia se llena voluntariamente, con un corazón sí pecaminoso, con una carne pecaminosa, mejor dicho, pero con un Dios que está transformando las vidas de aquellos que están realmente comprometidos en llegar y glorificar el nombre de Dios dentro de su iglesia. El profeta Ezequiel aquí, hermanos, fue llevado cautivo muy temprano. Él decía que tenía 25 años más o menos. Él fue llamado a ser profeta a los 30 años, pero muy temprano fue llevado a Babilonia con el resto del pueblo de Judá. Fue llevado cautivo a Babilonia con Judá, el pueblo de Judá. Sus profecías que están aquí, hermanos, están llenas de visiones. Hay muchas visiones aquí, por lo menos en este capítulo que vamos a ver, y muchas de estas visiones son muy extrañas. Son muy difíciles de entender, diría yo. Sin embargo, hermanos, las descripciones del pecado son fáciles de entender. Eso está muy bien claro. Las descripciones de cómo peca el pueblo, de cómo peca la nación, son muy claras, como los vamos a ver en unos momentos. Entonces, un año o 2 meses, con 2 meses más o menos, 14 meses, dice la Escritura, después de su primera visión en capítulo 1, versículo 1, por el cual fue llamado, en la primera visión Ezequiel fue llamado. 1 año, 2 meses después de esa primera visión, el profeta Ezequiel va a experimentar ahora una nueva visión, que va a demostrar de manera muy clara, de manera muy dramática, hermanos, la decadencia de la condición religiosa de Jerusalén. Va a mostrar su decadencia. Y esto otra vez aquí me espanta, hermanos, porque si Dios quisiera mostrar a nosotros nuestra verdadera relación, ¿qué decadencia vería en nosotros? ¿No es cierto? ¿Tú cómo le dirías? No, es que yo no puedo hacer cosas en la iglesia porque me está afectando mi trabajo, mi tiempo, mi salud, mi dinero, mi orgullo. Esas no son excusas, hermanos. Esas no son excusas. Entonces le muestra la decadencia de este pueblo a Ezequiel
un pueblo religioso que estaba ahí en Jerusalén. Dios le da esta oportunidad, le otorga aquí una clara percepción de las iniquidades de este pueblo. Entonces vemos ahí, hermanos, los primeros 4 versículos, una visión. En una visión Dios le trae a Jerusalén para mostrar los pecados que se cometían ahí. Y empieza así y el capítulo 8 y dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Y con quién estaba? Un grupo de ancianos de Judá. Quizás ya en ese exilio, en ese cautiverio, ellos ya estaban más blanditos, ¿no es cierto? Ya querían escuchar ahora sí al profeta. Y estaban por eso seguramente ahí sentados con Ezequiel. Los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí era una figura que parecía de hombre. Y aquella figura, dice, extendió su mano y lo llevó en visiones a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Lo lleva ahí primero a una habitación, y después el versículo 4 dice: y aquí, allí estaba. ¿Dónde estaba ahí la gloria del Señor? Ahí mismo, ¿no es cierto? En ese mismo lugar, la gloria de Dios de Israel, con la visión que yo había visto en el campo. Ezequiel, hermanos, está sentado en su casa con los ancianos de Judá. Los dirigentes exiliados en Babilonia están frente a él, están frente a Ezequiel. Allí cayó, dice el texto, allí cayó la mano poderosa de nuestro Dios hacia él. Entonces Ezequiel, cuando cae esa mano, ve una figura. ¿Y qué es lo que vio? Esa figura no es más que la gloria de Dios, como dice el versículo 4. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios. Esto es lo que había visto Ezequiel ahí, la gloria de Dios, según el verso 4. Y la descripción de la aparición de Dios, que está ahí en el versículo 2, es paralela. Observen esta descripción del versículo 2. Y miré, y aquí la figura parecía hombre, desde sus lomos de fuego, y de sus lomos arriba parecía resplandor. Esta descripción es un paralelo con la visión que tuvo en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Observen, muy similar, importante, porque esta es la gloria de Dios ahí. Observen, versículo 26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, ¿se dan cuenta? Como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Se dan cuenta? Era lo mismo. Es un paralelo de lo que Ezequiel estaba viendo. Entonces, la descripción de esta aparición es el paralelo en el capítulo 1. La figura entonces extendió su mano. Observen, versículo 3. La figura extiende su mano para transportarlo, hermanos. Lo toma al profeta Ezequiel por el cabello para transportarlo. Guedeja, ya es que dice Guedeja, es como lo toma del mechón del cabello, lo levanta y lo lleva. La expresión me lleva en visiones, lo transporta, y esta expresión me lleva en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Qué es lo que está sugiriendo, hermanos? Que fue trasladado no corporalmente, sino que fue trasladado en forma espiritual. ¿Se dan cuenta? Es muy importante esto, porque hay algunos que piensan que fue trasladado corporalmente. Eran cientos de kilómetros, hermanos. No podía ser tan fácil llegar ahí, pero dice que fue llevado en visiones de Dios a Jerusalén de forma espiritual. Entonces no cabe la menor duda de que Ezequiel tuvo un éxtasis, lo que sufrió ahí, un éxtasis en el que fue llevado en espíritu a Jerusalén. ¿Y a dónde lo lleva? A la entrada de la puerta del atrio interior, versículo 3, parte B. A la puerta del atrio interior del templo. Ya está dentro del templo, ahí lo lleva en esta visión. Todo fue entonces en visiones de Dios. Ezequiel fue a Jerusalén y regresó a Babilonia en visiones. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo sabemos que fueron visiones y que regresó a hacer esto? Capítulo 11, versículo 24, observen. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visiones el Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Ahí está, de regreso a Babilonia, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Entonces va en visiones a Jerusalén y regresa
a los caldeos en visiones también a Babilonia. Y cuando regresa, él cuenta a todos los cautivos de Babilonia lo que había visto. Versículo 25 del 11 dice: y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas visiones no son descripciones, hermanos, de cosas que habían pasado en el pasado a Israel. Son descripciones de la condición en la que estaba Israel en ese mismo tiempo. No son cosas que habían sucedido, eran las cosas que estaban sucediendo. Era lo que estaba viendo ahí Ezequiel. Entonces Dios le deja ver a Ezequiel la imagen de un ídolo. ¿Se dan cuenta? Dentro del interior del templo. Le deja ver una imagen, y aquella imagen la llama, el versículo 3 la llama la imagen del celo. ¿Por qué le llama la imagen del celo? Es porque provoca a celos al Señor. Tienen una imagen allá adentro que provoca a celos al Señor. Esta es la imagen del celo. Hermanos, el Señor quiere su adoración única. Es única. El versículo 4 nos dice que vio ahí la gloria de Dios. Quiere decir que Dios también estaba allí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ve la imagen, pero el versículo 4 dice también estaba la gloria de Dios. Esto no es abominable, hermanos. Esto es como si tú llegas a la iglesia con todos tus ídolos y la gloria de Dios está en la iglesia. ¿A qué provocas a Dios? Solo tú sabes cuáles son esos ídolos que están ahí, en esa, por decirlo así, en un sentido figurado, en esa recámara. No sé si me explico, hermanos. Le provoca a celos ver a esa imagen, pero el versículo 4 nos dice que también la gloria de Dios estaba ahí. Quiere decir que Dios también estaba ahí en su gloria. Sin embargo, ¿qué estaba pasando, hermanos? Si estaba la gloria de Dios ahí y estaba esta imagen, el Señor era ignorado mientras el pueblo adoraba a sus ídolos. No sé si me explico esto, hermanos. Puedes estar aquí, pero puedes estar ignorando a Dios. Esto es fuerte, hermanos. Dios está enojado, Dios está airado con este tipo de personas, hermanos. Entonces, el pueblo estaba ignorando a Dios, según el versículo 6. Observen, cuando dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, que están haciendo grandes abominaciones? Estaban ignorando a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando más glorioso vemos que Dios es, cuando más grande vemos a Dios, tanto más odiamos o tanto más abominamos el pecado, ¿no es cierto? Entre más grande lo ves, más abominas el pecado. ¿Cuán grande veían a Dios estos hombres? ¿Qué es lo que más ahora adoraban? Sus ídolos. Sus prioridades estaban torcidas, hermanos. Su corazón estaba torcido. ¿Se dan cuenta? En la iglesia puede llegar a suceder esto, hermanos. Aparentemente puedes estar adorando a Dios, pero no lo estás adorando. Hay cosas que son mucho más importantes que adorar a Dios. Y está ahí presente el Señor, pero lo estamos ignorando. No queremos atenderlo. Entonces, cuanto más ignoramos a Dios, más vamos a adorar nuestro pecado. ¿Y cómo lo ignoramos en la iglesia, hermanos? ¿Cómo podría ser esto? ¿Has oído a alguien que dice: no puedo, es más importante esto que tengo que hacer? ¿Has oído eso? Yo no entiendo, hermanos, cómo a los pastores o a los líderes no se les atraviesa ninguna situación. Quiero decirte, hermano, con todo cariño y amor a ti, tenemos las mismas problemáticas. Nos duele muchas veces la cabeza igual. Nos duele la cintura, muchas veces la columna. A veces se nos enfrentan cosas tan grandes que no tienes ganas de pensar ni hablar nada. Somos exactamente igual a ti, y muchos de los que están sentados aquí son exactamente igual a ti. Pero la fidelidad al Señor es otra cosa, hermanos. Ignorar a Dios no es posible para la iglesia cristiana. La iglesia en su templo no puede ignorar a Dios, y el templo de Dios somos nosotros mismos. No podemos ignorar a Dios, hermanos. Lleva Dios a Ezequiel y le muestra esta habitación con ese ídolo allá adentro. Y lo único que está viendo Ezequiel es cómo ignora a Dios.
Y le empieza a detallar, y aquí vemos cada pecado, hermanos. Como decía, no podemos entrar a los detalles, no terminaríamos, pero solo una introducción a este capítulo, hermanos. Vemos el primer pecado. ¿Y cuál es este, hermanos? El primer pecado, la adoración de la imagen del celo, la adoración de la imagen del celo. El texto dice, versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones de la casa de Israel, hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Este ídolo era probablemente, muchos concuerdan en que era la figura de Acera o Astarte. Era esta figura, era este ídolo, que la había colocado allí por primera vez Manasés. Ustedes vayan y véanlo en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Manasés había colocado esta figura de Acera, pero que ustedes recordarán, posteriormente fue destruida por su nieto Josías. La destruye en Segunda Reyes, capítulo 23, en el versículo 6. Josías la quita. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estaba ahí? Porque seguramente otros sucesores de este rey, ¿qué hicieron? La volvieron a colocar ahí. No hay convicción, hermanos. La volvieron a colocar allí. Entonces ponen a este dios, a esta diosa Acera. Era considerada la diosa de la luna. Acera también era adorada como la diosa del amor. También era considerada como la diosa de la guerra. Pero la adoración a Acera se destacaba por su sensualidad, porque involucraba una prostitución como ritual, hermanos. Era una diosa horrible, ¿no es cierto? Entonces los sacerdotes, las sacerdotisas de Acera también participaban en esto y practicaban muchos de ellos la adivinación, hermanos. Esto es terrible, lo que está aconteciendo ahí. Observen lo que Dios está viendo ahí. Entonces Ezequiel tiene interés en hacernos constar que era la imagen o el ídolo del celo lo que estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Dando así a entender que cualquiera que fuese dicha imagen, cualquiera imagen que esté ahí es ofensiva a Dios, y cualquier imagen que pongamos es ofensiva a Dios en el más alto grado que podamos imaginarlo. ¿Por qué? Porque ese ídolo provoca a celos ¿a quién? A Dios. ¿Cuáles son las cosas que te estorban para darle la gloria y la honra al Señor en tu vida, hermano? ¿Cuáles son esos ídolos? Seamos muy claros y transparentes, porque de esto depende nuestra verdadera relación con el Señor. ¿Cuánto vale más el dinero que Dios, hermanos? ¿Cuánto vale más tu salud que Dios? El día que Él nos llame, hermanos, las cosas van a ser muy diferentes. ¿Cuánto vale más el cansancio? ¿Cuántos no están cansados para llegar a la iglesia, hermanos? No es así. Esto no es así. Y tú vas a decir, pero es que ellos tenían un ídolo de concreto, de yeso, y se llamaba Acera. Sí, hermanos, pero para Dios, aún la misma imagen de Dios, siendo un ídolo, es abominable a Dios porque no es Dios. ¿Te das cuenta? Es un ídolo, y un ídolo, cualquiera que sea, se convierte en un rival de Dios, hermanos. No me importa si tú ya no me dejas de querer hoy. No me importa. Quiero decirte la verdad que está aquí. Aunque era un asunto histórico para el pueblo judío, específicamente Judá, y en las cosas que se estaban cometiendo ahí en el templo, no me importa, hermanos, porque lo podemos aplicar, porque nosotros tenemos que adorar de forma correcta al Señor, teniendo tan grandes antecedentes en la Escritura y no quererlos ver. Es importante, hermanos. Prefiero que me odies a que no tengas una relación con el Señor. Y prefiero que el Señor no me reclame algún día de no haberte dicho esta verdad. En la iglesia se adora, y se adora de verdad, y se entrega todo el tiempo, y se da toda la disposición al Señor, porque es Él el Salvador de tu vida. Al Señor se le otorga todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, hermanos. Y si alguna vez has pensado que Él no ve las cosas, créemelo, todo lo que estás pensando en este mismo momento, Dios lo sabe. Entonces,
¿cuál ídolo tienes tú que pone a celos a Dios? Esa sería la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál ídolo tienes tú? ¿Cuál pone a celos a Dios? Quizá no es una estatua, pero es el dinero, el orgullo, el tiempo personal, el trabajo, etcétera, hermanos. Por años he escuchado, no voy a poder, pastor. Qué lamentable es que te pierdas de la comunión, de la unidad y de las bendiciones de Dios como iglesia. Hermanos, en el mundo se está jugando a la iglesia. El mundo está jugando un juego muy difícil, muy caro, hermanos, que va a traer muchas consecuencias. A Dios no se le adora con gritos y saltos y emociones. A Dios se le adora desde adentro del corazón, hermanos. A Dios se le adora con convicciones. A Dios se le adora y vamos a trabajar para que se le adore y trabajemos para Él de la mejor manera posible. Porque Él, hermanos, en el caso mío y seguramente tuyo, en nuestra condición, Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Él no tenía que haber hecho nada por nosotros. Y nos está dando esta gran oportunidad de estar sentados aquí como iglesia y pertenecer a un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. Recuerda que Dios se llama a sí mismo un Dios celoso. ¿Recuerdan esto? Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Así, hermanos, así de simple. No te puedes inclinar, ya Él es un Dios celoso. Él quiere todo para Él y quiere todo de ti para Él. No hay adoración más alguna, hermanos. Amo a mi esposa, amo a mis nietos, pero déjame decirte, cada vez que va pasando el tiempo, desde tu niñez, tu juventud, toda tu madurez, cada vez te das cuenta de algo. Se los digo a muchos jóvenes aquí, que el tiempo se acerca. Y cada vez me doy más cuenta que mi relación debe de ser más firme con Dios. Cada vez me doy más cuenta que el tiempo va a llegar, que un día vamos a estar junto a Él. Entonces no debemos inclinarnos ante ninguno de nuestros ídolos, porque Dios es un Dios celoso. Finalmente dice, aquí el texto dice que el propósito de esta imagen, ¿cuál era? ¿Alejarme de dónde? Alejarme de mi santuario. Ese era el propósito, hermanos. Alejarlo del santuario. Y esta palabra alejarme, el verbo rahab, viene del verbo rahab en hebreo, implica más que me alejo físicamente. Observen, esto es muy importante, esta palabra. No se está haciendo referencia a que nos alejamos a distancia, a que nos alejamos físicamente. Implica o significa una indiferencia. Ese es el significado de esta palabra. Es indiferencia, es hostilidad. Se alejan de mí, ¿por qué? El punto es, soy ¿qué? Indiferente. Muchas de las veces la iglesia es muy indiferente a Dios, hermanos. En muchas de las cosas somos muy indiferentes. En mucho de lo que aportamos y queremos contribuir somos muy indiferentes al Señor. Hay una hostilidad. Entonces ellos estaban entregados a este tipo de idolatría, estaban siendo indiferentes al Señor con sus estatuas. Estaban despertando a celos al Señor y al mismo tiempo lo estaban alejando del lugar. Estaban siendo indiferentes con Él. Entonces, ese rechazo que ellos tenían de Dios, el deseo de que era solamente el deseo de que se alejara de ahí. ¿No es cierto? Porque estaban adorando a otros dioses. Y ese rechazo iba a traer consecuencias. Iba a resultar en el abandono de Dios de ese lugar, como lo vemos en otra visión. Hermanos, a veces te puedes llegar a preguntar, Dios no está en este lugar. Y seamos claros en esto, porque muchos verdaderos creyentes habita el Señor. No significa que Dios se va y... No, hermanos, no. El verdadero creyente, su morada es el Espíritu Santo. Ahí está. Pero en otros, hermanos, el Espíritu no está. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios iba a abandonar ese lugar técnicamente ahí. Y es interesante, hermanos, observen, notar que posiblemente no eran conscientes de lo que estaban haciendo al despreciar a Dios. Tal vez no entendían, y a mí no me queda muy claro eso, pero probablemente no entendían que estaban despreciando a Dios,
pero sin dudarlo, hermanos, no eran conscientes de que este desprecio, de que este alejamiento les iba a traer un perjuicio a ellos. Por eso estoy diciendo que el asunto es este, hermanos. Tal vez no eran conscientes cuando los van a despreciar, cuando desprecian a Dios, hermanos. Pero no entendían que ese desprecio les iba a causar un mal. Y es por lo que estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos. No tener una buena relación con el Señor y la existencia de ciertos ídolos en nuestras vidas hace un cierto desprecio hacia Él que va a traer consecuencias. Pero observen, no para ahí todo, hermanos. Las cosas se vienen complicando cada vez más. Como decía, observa, entra, mira, ve lo que hay y dice, pero hay más, hay algo más grande. ¿Qué es lo que ve aquí? Un segundo pecado, obsérvenlo ahora. La adoración oculta. Hay una adoración oculta ahí dentro. A los ancianos de Israel que adoraban toda clase de imágenes en esa cámara secreta, están ahí de forma oculta. A estos es donde nos vamos a observarlos en el versículo 7 al 12. Observen, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, haz más grande ese agujero. Y cavé en la pared, y he aquí cuando abre la pared, que encuentra ¿qué? Una puerta. Y he aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Hermanos, por favor, aquí detengámonos un poco. ¿Qué vería Dios cuando abriera nuestras puertas? O mejor dicho, ¿qué está viendo Dios? Solo te pongo este ejemplo, por el que te soy sincero y me motivé a expresarte esto. El jueves, los que no pudieron venir. ¿Qué es lo que vio Dios por lo que no llegaste? Eso lo sabes tú. Si te vio tendido en cama y tus muletas no las podías tomar, yo estoy seguro que Dios va a ser muy consciente contigo. Pero si te vio sentado en tu casa porque te sentías cansado o afligido, hermanos, esto no creo que el Señor lo tome tan a la ligera. Dios es un Dios celoso y no quiere que nada le estorbe. Yo teniendo un patrón, hermanos, a mi patrón le pedía permiso y le decía claramente, soy pastor y quiero ir a la iglesia porque necesito pastorear los miércoles la iglesia. Y Dios me dio gracia para no faltar a la iglesia. Si tú eres patrón, creo que tienes mayor posibilidad, creo. Dios, hermanos, lo ve todo y lo ve muy diferente a como nosotros creemos, conforme a nuestras excusas. ¿Se dan cuenta? Entonces, abre la puerta y me dijo, entra y ve las abominaciones. Entré pues y miré y observen, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos en la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahí habitaban ellos y ahí tenían, hermanos, a todas estas imágenes. Y adelante de ellos estaban 70 varones de los ancianos en la casa de Israel, y a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa del incienso. Estaban tomando el incienso y estaban haciendo estas prácticas. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué desean ellos? No nos ve Jehová, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, no nos ve. ¿Y qué le contesta? ¿Qué le dice? Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones ¿qué? Mayores que hacen estos. El lugar donde lo llevó el Espíritu es la entrada del atrio, hermanos. Observen, donde el profeta vea un agujero grande, es la entrada del atrio. Y la orden que le dio el Señor fue, profundiza, cava más ese hoyo, ¿no es cierto? Esto nos deja ver, hermanos, cuando dice profundiza, cava más ese hoyo, nos deja ver que las prácticas de estos hombres idólatras, realmente hombres idólatras clandestinos, ¿cómo se realizaba, hermanos?
Si tenía que cavar y abrir la puerta y entrar, ¿cómo se realizaba? ¿Qué es lo que nos deja ver básicamente? Sus secretos. Eran sus secretos. Cava, entra. Humanamente, hermanos, nosotros a veces sin cavar podemos ver algunos secretos entre nosotros, lo que Dios nos permite. Y decimos, no, eso es mentira. Eso es mentira. La verdad es que no quiere llegar a la iglesia. A mí me pasaba, yo le decía a mi pastor, recién me convertí, le decía, pastor, es que no puedo llegar a la iglesia porque el tráfico estaba muy fuerte y me perdí. Cuando ven tus secretos, es fácil desmantelarte. Pues yo voy por ti, si te pierdes yo voy por ti. ¡Wow! Eran mis secretos, hermanos. Todo era en secreto. Entonces, las paredes del templo fueron profanadas. Cuando abre Ezequiel esto, las paredes del templo fueron profanadas. ¿Cómo fueron profanadas, hermanos? ¿Qué había ahí? Imágenes de cuadrúpedos, ¿no es cierto? Eran imágenes relacionadas con los cultos egipcios, hermanos, de animales, cultos egipcios y de muchos otros ídolos. ¿Recuerdan cuando Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 23, cuando dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de qué? ¿En qué la cambiaron ellos? En semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, hermanos. Cambiándolo todo eso. Tal vez tú dices, no pasa nada, no es tan grave. No, tú cambiaste. Estás cambiando la gloria de Dios por otro tipo de ídolos. Tal vez no te pones a dibujar en el muro, pero hay una forma en que los dibujas en tu vida, en que la sexualidad, el egoísmo, el dinero, el tiempo, el amor a ti mismo son lo que dibujas y estampas en tu corazón, y Dios lo ve en los muros de tu corazón. Los líderes de Israel, hermanos, ¿qué deberían haber estado haciendo en ese templo? ¿No es cierto? En lugar de estar adorando al Señor, estaban ofreciendo incienso ¿a quiénes? A ídolos paganos, versículo 11, observen. Y delante de ellos estaban 70 varones, los ancianos de la casa de Israel, adorando a ídolos paganos. Si nosotros nos decimos creyentes en la iglesia, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Rindiendo culto a quién? ¿En dónde, hermanos? En la iglesia, aquí y en tu casa, toda la semana. ¿Nos damos cuenta de eso, hermanos? Cuando se habla de estos 70 ancianos aquí, esto ya era un patrón de gobierno, hermanos. Si tú lees el Antiguo Testamento, era un patrón de gobierno que se había establecido ya tiempo atrás. Por ejemplo, Números capítulo 11, versículos 16 al 17, nos deja ver cómo se componían estos 70 varones. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ustedes anótenlo, lo leen después, Números 11, 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿A dónde los llevaba? A la puerta del tabernáculo de reunión. Me parece que el Señor nos dijera a nosotros que todos los creyentes vayan y se congreguen unos a otros, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no es cierto? Adorando a un mismo Dios, en un mismo espíritu, todos en la iglesia. Aquí también llamaba a estos que se reunieran en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo de reunión, y esperaran allí. Y el versículo 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué deberían haber estado haciendo estos hombres? Estos hombres tenían la responsabilidad, hermanos, de luchar en contra de la idolatría. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace la iglesia, hermanos, hoy en día? ¿Cuál es su responsabilidad? Venir, orar, venir, compartir el evangelio, salir, orar, salir y compartir el evangelio. Hay tantas tareas que tenemos asignadas y sin embargo muchos de nuestros ídolos podrían estar estorbando nuestras vidas, hermanos. Aquí tenemos a los líderes naturales del pueblo entregados en una perfecta y pagana adoración, hermanos. ¿Se dan cuenta lo abominable que es esto ante los ojos de Dios? Entonces, yo no hago eso. Sí, de alguna manera lo haces. Cuando no estás entregando tu tiempo, tus recursos, tu vida, de alguna manera lo hacemos. Hay ídolos, hermanos, entendámoslo,
que son diferentes a los ídolos visuales, que ni hablan ni escuchan, ni caminan. Entonces, aquí tenemos a estos líderes entregados a toda esta adoración. ¿Qué se podía esperar de ellos a los que estaban guiando, hermanos? ¿O qué se podía esperar de estos hombres que guiaban a otros hombres? ¿Qué se podía esperar de los demás? Es como decirte, es fácil, si las maestras en la clase faltan, si los músicos faltan, entonces todos podemos faltar, ¿no es cierto? Estos hombres decían así, podemos adorar. ¿Y qué enseñaban a los demás? Adorar a ídolos paganos, era lo que estaban enseñando, hermanos. No es así, hermanos. Dios quiere todo de ti. Dios quiere todo de ti. Estos hombres no estaban cumpliendo su responsabilidad. La actividad en la que estaban involucrados era la adoración de reptiles y cuadrúpedos. Imagínate eso. Qué tremendo. ¿Cuál puede ser la actividad en que estemos involucrados nosotros y qué pueden ver otros? ¿Cuál es la actividad, hermanos? ¿Y qué pueden aprender los demás de lo que hacemos nosotros? ¿Qué pueden aprender? Finalmente, el versículo 12 menciona las excusas que daban ellos. ¿Cuáles son sus excusas, hermanos? Versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto esto en las cámaras, cada uno en sus cámaras pintadas? ¿Porque qué? Porque ¿qué dicen ellos? No nos ve Jehová. ¿Tú lo puedes declarar así? ¿No te ha pasado que nunca declaras esta palabra? No es que no te ve, no es que lo piensas, es que lo ignoramos. ¿Y qué haces? Haces lo que mejor te gusta hacer. Honrar tu cuerpo, trabajar tu mente, trabajar tu cuerpo para tu propia honra y para tu propia gloria. Lo disfrutamos hacia nosotros mismos, hermanos. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado ¿qué? La tierra. Estas dos expresiones aquí que vemos, hermanos, no nos indican única y exclusivamente esa ruptura espiritual que ya había, esa poca comunicación, esa poca relación que había con Dios, con la deidad. No tenían esa relación, hermanos. En ninguna parte del capítulo 8 lo vemos. No había esa relación. Estos hombres ocultan sus actos del público, sus prácticas abominables, las ocultaban del público. Pero observen, qué escrúpulos tan grandes tenían para que, aunque no los vieran en público, pudieran ofender a Dios pisoteando su ley. ¿No es cierto? Esto es increíble, hermanos. Ocultarte de los hombres y con Dios no tener ninguna reserva de corromper su ley. Esto es muy lamentable, hermanos. Creer que Dios no está interesado en los asuntos de los hombres, esa es la respuesta, hermanos. El Salmo 10, capítulo 10, versículo 11 dice en su corazón el hombre, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y el Salmo 73, 11 dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, toda una duda de que si Dios lo sabe o lo ve, hermanos. Bueno, la respuesta es, sí está Dios y todo lo sabe. Sí está Dios y todo lo conoce, hermanos. Todo conoce de ti y todo conoce de mí. Él sabe, mientras yo predico, todas mis faltas y mis fallas que Él conoce, y Él sabe exactamente tus faltas y las fallas que tú tienes. Y no porque no vengas un jueves a oración, ya eres el hombre que perdiste y que ya no tienes salvación. Eso no es escritural, hermanos. A lo que les estoy llevando es que Dios conoce tantas cosas, tanta idolatría que hay en nuestras vidas, que interrumpen nuestra comunión con Él, interrumpen una verdadera comunicación con Él, hermanos. Es un sacrificio que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, en toda área de trabajo, en todo lo que hagamos, tratar de hacerlo lo mejor posible para Él, hermanos. Él lo merece. Y nunca podemos decir, porque no nos ve Jehová, porque no nos ve. Estas dos excusas resultan ser falsas, hermanos.
Y son falsas. Cuando algo es falsa, se convierte en excusa. Esas son las excusas. Por un lado, aunque estén escondidos en la oscuridad, Dios los ve, ¿no es cierto? Aquí dice que estaban ahí metidos y Dios los ve. Los que no los ven, ¿quiénes son? Los ídolos de los cuales estaban delante de ellos. Eso sí no los ven. Pero ¿quién sí te estaba viendo? ¿Quién los estaba viendo? Dios. Y por otro lado, no ha dejado lugar, por el contrario, Dios mismo es el que actúa para que al final paguen por sus pecados, hermanos. Dios va a actuar para pagar esos pecados, esas abominaciones. ¿Qué hacemos en el culto que creemos que Dios, que hacemos y que Dios no nos ve? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos en oculto? Y que creemos que Dios no nos está observando. ¿Qué es lo que hacemos? Nos podemos sentir tan cómodos también por todo lo que hicimos. Pero Dios lo ve, hermanos. Dios lo ve. Un tercer pecado. El tercer pecado, las mujeres llorando a Tammuz. Otra vez las mujeres ahí metidas, hermanos, ¿verdad? No, los hombres somos tremendos, hermanos. Pero aquí se ve cómo las mujeres son tremendas. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, llorando, ¿no es cierto? A Tammuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás más abominación. Todavía había cosas peores, hermanos, observen. Todavía descubre el profeta mayores abominaciones, o las va a descubrir. Aquí las mujeres estaban sentadas en las puertas de la casa de Jehová, llorando, endechando a Tammuz. Es el dios de los babilonios. Estaban endechando a este dios. Este dios era adorado muy abiertamente. Observen dónde estaba. En la puerta de la casa. Haz de cuenta, estaba el atrio aquí, y aquí están las puertas, y ahí estaban las mujeres. Todas estas mujeres, en la puerta de la casa que está al norte, por las mujeres ¿qué? Idólatras. No solamente los hombres están alejados de Dios, hermanos, obsérvalo. Aún las mujeres, que a menudo nos parecen que son las que tienen más facilidad o son más propensas a tener más fe rápidamente, a crecer más rápidamente. Observen lo que está pasando aquí. Eran igual de infieles a Dios. Eran igual de infieles a Dios, igual de infieles que los hombres, igual de infieles a Dios. Hombres y mujeres, hermanos, adorando a ídolos que no escuchan, a ídolos que no les llevaba a ninguna causa, a ídolos que estaban prohibidos. Entonces, hombres y mujeres adorando ahí, hermanos. Tammuz, a quien adoraban, era el dios de la vegetación, era el dios de la fertilidad. Y les leo esto rápidamente acerca de este dios. Dice, Tammuz era un rey pastor antediluviano que se casó con la diosa Istar, también conocida con el nombre de Astarte o Astoret, que están, por cierto, ahí en Primera de Reyes en el capítulo 11 y Segunda de Reyes capítulo 23, ahí están. Cuando murió, perdiendo su vigor y gobierno, ella lo siguió al mundo inferior para lograr su liberación o resurrección. Durante ese periodo toda la fertilidad en la tierra cesó. Este mito de la muerte y resurrección de Tammuz trataba de explicar la desaparición de la vegetación en el invierno. O sea, la vegetación desaparecía, llegaba el invierno, no había nada, y su reparación en la primavera siguiente. Entonces, ellas lloraban mientras él estaba muerto en ese tiempo, en el invierno, lloraban hasta que venía la primavera y volvía a haber vegetación. Cuando éste resucitaba, se celebraban entonces las grandes fiestas, las grandes orgías características de la primavera. Era lo que estaba sucediendo ahí, hermanos. Eran cosas tontas, como las son hoy en día nuestros dioses que tenemos, cosas que nos estorban, hermanos. Adoramos lo inimaginable. El punto es que la adoración de este ídolo se conectaba con las inmoralidades más tremendas. Y finalmente, hermanos, el cuarto que tenemos aquí, vamos a avanzar. El cuarto pecado de la adoración al sol. Es la adoración al sol, el cuarto pecado que se menciona aquí. Y llevó al atrio de adentro, observen,
y me llevó al atrio de adentro, y esto ya es tremendo, por eso yo creo que este es el que magnifica todo, hermanos. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ya, observen ya dónde está posesionado, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Este no es más que el lugar santo, hermanos, donde ya estaban, entre la entrada y el altar. Es el lugar santo, y está el altar aquí, y la espalda de ellos, ¿dónde estaba, hermanos? ¿A quién le estaban dando esa espalda, hermanos? Y decían ser creyentes, supuestos. Aquí hay otros 25 hombres dentro del templo. Estaban adorando ¿a quién? Al sol. Y como digo, entre la entrada y el altar sería el mismísimo lugar santo, hermanos, del templo. Un lugar muy importante. Sus espaldas ahí mirando al sol en el oriente y dando la espalda al templo. Y estas abominaciones parecen haber sido progresivas, porque ahora venía un culto al sol, ahora venía un culto al sol, a las estrellas, pero en este caso al sol. Es el peor de todos, según lo vemos en el versículo 15, porque dice: luego dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Parece que esto es lo peor de lo peor. ¿Por qué, hermanos? El atrio interior más sagrado, y lástima que no tenemos un plano, pero el atrio interior más sagrado, el lugar santo, solo podían estar en ese atrio, ¿quiénes? Los sacerdotes. Ahí sí únicamente debían estar los sacerdotes, hermanos. Según Joel capítulo 2, versículo 17, dice: en la entrada y el altar, observen las mismas palabras de Ezequiel, en la entrada y el altar llegarán los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, ¿qué es lo que tenían que decir estos sacerdotes en ese atrio? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que tenían que estar haciendo estos 25 hombres ahí? Intercediendo por el perdón del pueblo, ¿no es cierto? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio la heredad. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia, hermanos, aquí? Intercediendo. No es cosa vana, no es cosa baja, hermanos. Sin embargo, en este lugar, en este mismísimo lugar, ¿a quién se insultó, hermanos? De manera infame. ¿A quién se insultó? A Dios. Por eso está tan molesto el Señor, hermanos, porque Él ve todo, su ira está desbordada. Ahí están insultando a Dios en este lugar, porque 25 hombres estaban adorando al sol como si el sol fuera un ídolo. Estaban adorando la creación en lugar de adorar al Creador, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Y nosotros, en lugar de adorar al Creador, estamos adorando ¿qué, hermanos? Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro egoísmo. Y este tipo de cultos estaba prohibido, por cierto, hermanos, en las Escrituras. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, las estrellas y todos los ejércitos del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Él ha concedido todo esto, pero no lo adores. No lo adores. Y trato de concluir aquí, hermanos, lo más rápido posible. Dios le pregunta a Ezequiel, observen, Dios le pregunta a Ezequiel si toda esta gente tan provocadora se merecía misericordia. Y me dijo, observa el texto, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen ahí? ¿Es algo liviano, hermanos? ¿Por qué en este mismo siglo XXI nosotros tenemos que tomarlo tan a la ligera, hermanos? ¿Qué es lo que no tiene la casa de Dios antes que le falte hoy a la casa de Dios ahora? Dios es el mismo, hermanos. Esta es su iglesia. De hecho, ahora tenemos mucho más misterios revelados. La iglesia y Jesucristo revelados plenamente, hermanos.
no nos falta nada. El Señor le pregunta al profeta Ezequiel, en otras palabras, parafraseando, ¿suponías que tales cosas se llevaban a cabo alguna vez aquí en el templo? ¿Quién iba a pensar que eso se iba a estar haciendo ahí, hermanos? A veces hay adulterio, fornicación, mentiras, chismes, engaños, esposas, esposos, y falta de reconocimiento, y decimos, no pasa nada en la iglesia, no pasa nada. Vives en fornicación, vives en adulterio, y no pasa nada. No, hermanos, no nos tenemos que cegar. Insisto, prefiero que me insultes a que no tengamos esta verdad en nuestros corazones. La iglesia, hermanos, a veces tiene sus propios ídolos y estamos a tiempo de desecharlos. ¿Es cosa liviana lo que hicieron aquí? ¿Esto quién lo está preguntando, hermanos? ¿Es algo liviano lo que hicieron? Adoraron a un Dios. Insisto, ¿cuál es tu Dios? Si tú piensas, es que este Dios no es tan grande, es nada más, se llama tiempo. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Es muy diferente, hermanos. La pregunta aquí a nosotros sería, ¿es cosa liviana lo que hacemos nosotros? Verdaderamente, hermanos, ¿qué excusa tenía la casa aquí de Judá para hacer abominaciones así en ese lugar? ¿Cuál era su excusa? ¿Por qué lo hacían, hermanos? ¿Qué les faltaba a esos hombres, hermanos? Ellos tenían la ley, ellos tenían la profecía, ¿no es cierto? Conocían todas las cosas de la profecía, conocían todas las ordenanzas, conocían todas las promesas del Dios grande, del Dios verdadero. ¿Es posible que se comporten así conociendo todo eso? Sí. ¿Qué conocemos nosotros en la iglesia, hermanos? ¿No es cierto que tenemos la Escritura? ¿No es cierto que conocemos todo de Él? ¿Qué es lo que nos falta para seguirnos desarrollando en Él entonces? Nosotros también tenemos todo, hermanos. No nos hace falta nada. Tenemos toda su revelación dada a los hombres, hermanos. Su revelación natural, su revelación especial. Tenemos una iglesia donde estudiamos, tenemos hermanos que componen un cuerpo. No es posible, hermanos, que nos comportemos así. ¿No merecen entonces estos hombres sufrir las consecuencias? Estaban batallando, ya estaban cautivos. Iba a venir más cautividad a ellos, ¿no es cierto? Estaban batallando, hermanos. ¿Por qué? Versículo 17, observen. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí, ¿para qué? Para irritarme, aplicando sus ramas a sus narices. Y esto significa, hermanos, estaban llenando, es una frase, no pude yo entender, necesitaba más semanas para esto, pero lo que entiendo es, estaban llenando su nariz de hedor del Señor. Básicamente lo podría aterrizar ahí. Era nefasto lo que se olía ahí, hermanos. ¿Por qué todo esto trae consecuencias? Ante estos cultos horrorosos, hermanos, ante estas prácticas horribles, el furor de nuestro Señor, el furor de Dios, no puede perdonar. Debe arder. Por eso existe ya, hermanos, un infierno preparado para todos aquellos que les rechazan. Y este es mi llamado para ti esta mañana. Observa el versículo 18. Pues también yo procederé con furor. Mira esto. Yo procederé con furor. ¿Cuándo? ¿Procedí o procederé? ¿Contra quiénes? Aquellos malvados. No perdonará ¿qué? Mi ojo, ni tendré misericordia. Y observen, y por más que clames, y por más que grites, ¿no es cierto? Ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí quemándome, que tengo mucha sed. Ve y diles para que no les pase a ellos lo mismo. Por más que grites, si no los escucharon a ellos, menos van a escuchar al mensajero. No queremos la iglesia llena. Queremos la iglesia
llena de almas sinceras a Dios, hermanos. Almas que van a venir a influenciar verdaderamente a otros hermanos. Almas que van a venir a darle la gloria y la honra a Dios con ídolos que se van a ir eliminando seguramente, con cosas que Dios va a seguir destruyendo, pero no con aquellas personas que siguen permaneciendo constantemente en sus actos, que irritan, ¿no es cierto?, al Señor, y que esto lo va a llevar a proceder a no perdonar a nadie, hermanos. La justicia de Dios demanda un castigo divino. Recuerden eso, Dios es amor, pero la justicia de Dios les manda castigo divino. Y esto es lo que no se predica en las iglesias, hermanos. Dios es amor, pero la medida del pecado, tan abominable que sea, va a ser castigada por un Dios justo. ¿Se dan cuenta? Así que Dios no les va a responder por mucho que griten. Proverbios 1:28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermanos, yo no sé qué es la oscuridad plena sin Dios. Dice el Señor: aunque griten a mis oídos con gran voz, no los oiré. Concluyo, hermanos. Qué difícil es oír esto en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, sinceramente no me parece tan duro. Lo que me parece es muy triste. Me parece espantoso que el fin de algunas personas vaya a ser otro, por conservar ídolos que nunca han querido quitar. Tu egoísmo, tu persona no te permite decir: sí, estoy equivocado, me equivoqué, estoy errando no ante los hombres, ante Dios. Con Dios estoy cometiendo un error. Parece duro, hermanos, porque escuchas y dices: mi ojo no perdonará. No tendré misericordia. ¿Esto es duro o no, hermanos? Esto viene de parte de Dios. Y cuán extraño nos parece a nosotros oír estas palabras en una iglesia en donde el mandato es proclamar, ¿qué, hermanos? El evangelio, ¿no es cierto? El evangelio de salvación. Parece que nos choca este mensaje hoy contra lo que tenemos que llevar y decir a otras personas, el mensaje de salvación. Pero ¿qué significa todo esto, hermanos? En breve. Así como mencionamos el mensaje de salvación, así también se debe mencionar que la ira de Dios se va a desbordar para aquellos que tienen ídolos. Mientras tanto, te puedo decir algo. No puedes pasar por alto el desprecio y la ofensa al Señor. No lo puedes pasar por alto, porque eso es desprecio y ofensa, hermanos. Porque estas palabras son verdaderas según la Escritura. Tan verdaderas son estas palabras de que Dios va a proceder a castigar al pecador, cuán verdaderas también son las palabras de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son las mismas verdades. El punto es, hermanos, no vamos a ayudarte a escapar, o no me vas a ayudar a escapar del juicio inminente. Sí. Escucha lo que te dije bajo la Escritura esta mañana. Y lo digo que dije en mi boca, pero lo que Dios te está diciendo en su espíritu. Dios no soporta la idolatría, hermanos. El mensaje es para salvación. Hoy tienes la oportunidad. En Cristo está la salvación. Una verdadera relación te va a llevar a una verdadera adoración. Padre, gracias por permitirnos esta mañana abrir tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, la manera en que estamos cometiendo errores ante ti, Señor, teniendo ídolos que no nos dejan tener una relación genuina contigo, Señor. Ídolos que estorban nuestra comunión, incluso, Señor, estorban nuestro desarrollo espiritual. No nos dejan sacar comportamientos correctos de amor, de paz, de gozo. No nos dejan incluso entender la Escritura tal cual como viene aquí, Señor. Padre, esta es una realidad que está afectando a las iglesias. No solo afectó el templo en Jerusalén, afecta a las iglesias de hoy, Señor. Tantas gentes llegando y pensando que
que son cristianos, que tienen una comunión contigo, Dios, cuando tú estás abominando tanta idolatría en sus vidas, en nuestras vidas. Padre, perdónanos por favor, Señor. Y así como mandaste al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías, que tampoco escucharon, Señor, hoy, Señor, has enviado a tu Espíritu para que escuchemos tu verdad, Señor, y nuestras vidas puedan cambiar de manera verdadera, Señor. Padre, tú sabes que amamos a esta congregación. Tú sabes que nuestro corazón, Señor, se ha dado en labor por familias aquí, Señor, por matrimonios que no queremos que se destruyan, por padres que queremos que amen a sus hijos, por una iglesia que te adore, Señor. Tú lo sabes, Dios. No claudicamos en eso. Pero nuestra petición a ti, Señor, es que todos juntos, Padre, todos en unidad, crezcamos para no ofenderte más, Señor. En Cristo te lo pido. Amén.